hasta el infinito y más allá. Cuando pienso en el infinito, lo finito viene a mi mente como lo contrario. Pero entonces me pregunto, ¿puede lo finito ser infinito? Es aparentemente una contradicción, y sin embargo, creo que no lo es. O por lo menos, no necesariamente. El infinito está formado de lo finito, y en lo finito se contiene el infinito. ¿Tiene esto sentido? Vamos a ver si se lo encontramos. Voy a leer un pequeño cuento. Y entonces lo dejó sobre la mesa. El sonido fue leve, casi un suspiro de vidrio contra la madera, pero suficiente para romper el silencio espeso que llenaba la habitación. Respiró despacio, como si cada bocanada de aire tuviera que pedir permiso para entrar. Luego apoyó la mano en la pared. La superficie estaba fría, aunque esa frialdad parecía distinta cada vez, como si la pared recordara más cosas que él. Cerró los ojos un instante. No porque lo necesitara, sino porque el ritual lo exigía. Había pasos que no podían omitirse. El escritorio lo esperaba al fondo, en su lugar habitual, perfectamente alineado con la otra puerta. La estilográfica descansaba sobre la hoja en blanco, ligeramente inclinada, como si acabara de rodar hasta detenerse ahí. Siempre la encontraba igual. No importaba cuántas veces hubiese escrito en esa hoja, siempre volvía a estar vacía. Estiró el brazo, agitó la estilográfica, apoyó la mano en la barbilla, miró al techo durante un instante que nunca sabía cuánto duraba, y entonces escribió la misma frase de siempre. Las palabras surgieron sin esfuerzo, como si no fuera él quien las pensara, sino la habitación. Cuando la tinta se secó, sintió ese pequeño vértigo, el momento en el que el ritual reclamaba continuidad. Ya no había excusa. Volvió la vista hacia la puerta más alejada. La distancia parecía corta, pero cada vez se le hacía más larga, como si la habitación estirara su forma en cuanto él dudaba. Atravesó el espacio dejando atrás el fregadero, donde el grifo goteaba siempre en el mismo ritmo, la mesa de centro y la sombra torcida de la lámpara. Llegó al sofá. El libro estaba sobre el brazo, abierto por la primera página del capítulo. A veces creía recordar haberlo dejado así, pero otras veces sentía que alguien más lo había hecho por él. Se sentó. El cojín cedió con una familiaridad inquietante, como una mano que te reconoce antes de que tú recuerdes su rostro. Leyó el primer capítulo, siempre lo mismo, las mismas frases, la misma cadencia. Nunca le resultaba novedoso, pero tampoco podía asegurar haberlo leído antes. Era una sensación suspendida entre ambas posibilidades. Cuando terminó, colocó el libro en el mismo ángulo exacto. El gesto parecía suyo, pero no lo sentía propio. Sabía que ese era el punto donde solía alargar el tiempo, demorarse, inventarse tareas diminutas. Pero hoy tampoco había escapatoria. Puso la mano en el picaporte. La frialdad del metal le sorprendió. Nunca sabía si era la mano lo que olvidaba el tacto o si era el picaporte el que lo rehacía cada vez. Giró. La puerta cedió sin resistencia, como si esperara el movimiento desde antes de que él tendiera la mano. La nueva estancia lo recibió sin sobresaltos. Era idéntica. La puerta al fondo, el sofá con el libro, el escritorio con la estilográfica, el fregadero, la mesa, la lámpara. Todo igual. Pero siempre
Había algo apenas perceptible, una sombra distinta, un olor más tenue, un ligero cambio en el eco del lugar. Nada suficiente para confirmar una diferencia. Todo suficiente para sospecharla. Avanzó hacia el fregadero y tomó un vaso. La rutina exigía que lo llenara de agua. ¿Lo hizo? ¿Bebió? El agua sabía exactamente igual que siempre, pero con ese matiz inexplicable que recordaba más a un recuerdo del sabor que al sabor mismo. Cruzó la habitación con el vaso en la mano. Cada paso era una repetición perfecta, aunque sentía que la distancia cambiaba de forma. Tal vez la habitación respiraba. Tal vez era él quien se contraía. Llegó a la mesa del centro, el vaso estaba casi vacío, y entonces lo dejó sobre la mesa. Empecemos por lo fácil. El infinito se forma de lo finito. Tomemos un número cualquiera. Por debajo de ese número hay infinitos números. Por encima, también. Ahora tomemos otro número distinto. Entre ambos hay una cantidad finita. Hemos definido un bloque finito dentro de un infinito. Bravo. Ahora lo complicado. Si entre esos dos números buscamos el punto medio y desde ese punto volvemos a dividir una y otra vez en mitades, podemos seguir haciéndolo indefinidamente. Un intervalo finito contiene infinitas divisiones posibles. Entonces, lo infinito contiene lo finito. Es más, un número entero, finito, se puede representar de una forma infinita. 0,9 periodo puro es igual a 1. Y eso no demuestra nada sobre la realidad, pero nos entrena la mente para aceptar la paradoja. Porque, ¿qué me importa esto en mi vida cotidiana? Buena pregunta. Repercute en nuestra forma de experimentar la vida, en el concepto del momento como algo finito. Por ejemplo, en la película Doctor Strange, el superhéroe tiene que enfrentarse a una entidad cósmica llamada Dormammu. Este ser, inmensamente poderoso, puede matar a Strange en un instante, pero gracias a su gema del infinito, la gema del tiempo, es capaz de reiniciar ese momento infinitas veces, hasta que Dormammu se agota y decide rendirse. Estamos ante un momento finito, entre dos instantes, repetido de forma infinita. Esto abre millones de posibilidades, podríamos decir infinitas. Imagina un segmento con límites claros, por ejemplo, del 1 al 360. Es un rango cerrado, finito. Ahora curvamos esa línea y hacemos que sus extremos se toquen. ¿Qué obtenemos? Un círculo. Hemos plegado un espacio finito y se ha convertido en infinito. En el videojuego Nier Automata, cuando terminas la historia, lógicamente tras comenzarla, como en muchos otros juegos, puedes volver a empezar. Has recorrido un segmento finito. Pero en este caso, si vuelves a empezar, te das cuenta de que la historia, siendo la misma, es distinta. No es repetir por repetir, es repetir con memoria. Porque lo que conocemos, lo que hemos aprendido, ahora le da un significado nuevo a todo. Esta es una idea potente. Imagina un momento de tu vida, un instante finito, y vuelves a él de forma recurrente, analizándolo, viviéndolo desde otro punto, haciéndolo infinito. Pero cada vez que vuelves, ves algo nuevo. Recapitulando, ya tenemos dos formas de ver el infinito en lo finito. Primero, en composición, y segundo,
en consecución. Y para verlo desde un punto de vista más cotidiano, quiero recurrir a una película que quizá te sorprenda, pero que me parece una de las mejores expresiones de la trampa kafkiana. El infinito contenido en lo finito. La trampa kafkiana es una forma preciosa de verlo. Límites que se deforman y te encierran sin poder salir. Y para ello, el formulario A38, Enaxteris y las 12 pruebas. En esa película, copiando la gesta de Hércules y sus 12 pruebas, César impone a los galos 12 pruebas más modernas para demostrar que son dioses. Y una de ellas es pedir el formulario A38 en la casa que enloquece, un lugar del que todo el que entra pierde la cordura. Algo que debería ser sencillo, pedir un formulario en una administración pública, se convierte en un bucle de preguntas, referencias cruzadas, formularios previos que requieren otros formularios a su vez. Y ese infinito es el que lleva a la locura. El infinito lleva a la locura. Esta idea es interesante. Vamos a hacerlo en forma de pregunta. ¿Puede volvernos locos mirar el infinito? ¿Puede darnos miedo? El miedo aparece cuando los límites dejan de comportarse como esperamos. Y ahí surgen instintos primarios muy humanos. Lo habitual, cuando pensamos en el miedo al infinito, es que nos venga a la cabeza Lovecraft. Pero voy a intentar darle una vuelta de tuerca, a ver si consigo sorprenderte. Porque el infinito no da siempre miedo por ser inmenso. A veces da miedo porque nos presenta todas las posibilidades que existen y que perdemos. En toda la vez, en todas partes, se presenta un mundo cotidiano, una vida ordinaria. Pero la protagonista se ve envuelta en una locura multiversal donde puede saltar a diferentes versiones de sí misma. Hay una frase en la película en la que su marido, de otra realidad, le explica por qué la ha elegido. Y le dice que ella es la peor versión de sí misma. De todas las decisiones que has podido tomar en tu vida, tú eres el peor resultado posible. Demoledor y terrorífico. Pero aunque pudiera parecer normal temer lo finito también puede generar un horror increíble. Los límites, los espacios contenidos, pueden generar angustia, asfixia y en casos extremos, claustrofobia. El videojuego Inside juega con espacios cerrados, contenidos, pero también con el miedo a la identidad y el sentido social, que al fin y al cabo también son límites. La vida misma, la sociedad, sus márgenes. Pero ¿qué sucede cuando juntamos ambas cosas? Cuando el espacio finito se expande hasta el infinito. A mi cabeza viene siempre la saga de Silent Hill. Una niebla espesa cubre un pueblo. Convierte el espacio finito en infinito. Cualquier ser puede aparecer entre la niebla. Y de forma eventual, podemos alternar entre dos mundos, el ordinario y el otro. Un mundo alternativo, resultado de una mente atormentada, retorcida, dañada. De esta forma, muy Lovecraftiana, lo cotidiano se extiende conteniendo la inmensidad en un espacio familiar. Después de tanto vértigo, necesito aterrizar todo esto en una vida concreta. Como vimos en el cuento, un momento, un instante, puede ser repetición. El día que se repite eternamente, como si nuestra vida fuera una sucesión de momentos similares, con pequeños cambios. Pero quiero darte un toque de esperanza con El viento se levanta. La historia de Jiro Horikoshi, ingeniero japonés, el responsable de los aviones Zero,
en un contexto desolador. Sueña con crear, con volar. Conoce el amor de su vida. Se casa y ella morirá. 10 años. Un periodo finito. En sus sueños le visita Giovanni Battista Caproni, que le dice: las personas creativas lo somos como mucho durante una década. Y al final, cuando todo termina, cuando se despide de su mujer, de su sueño, de su vida, Jiro dice: gracias. Y ahí, el tiempo finito se vuelve infinito. Toda una vida condensada en 10 años. Como hemos visto, si lo finito se limita y lo limitado es infinito, si todo contiene todo y cada sección contiene todo, desde nuestra percepción subjetiva, infinito y nada generan la misma sensación. El infinito, en su plenitud, anula la noción de vacío. Quizá, solo quizá, todo y nada sean dos caras de lo mismo. Si tuviera que condensar todo esto en una imagen, sería la que propone todo a la vez en todas partes. Al final, un momento, un instante cualquiera, sin más, es el todo. Y si los momentos consisten en ser amables, ese es simplemente el sentido de todo. Gracias de verdad por llegar hasta aquí. Un abrazo.